Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Nuevamente sean todos bienvenidos. Estamos una vez más a través de este medio para poder estudiar más de la palabra de nuestro Dios. Es una alegría poder compartir con ustedes un poco más del conocimiento sobre la carta a los Hebreos, esperando en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, con toda la buena disposición y el entusiasmo para seguir aprendiendo más acerca de esta carta a los Hebreos. Como estuvimos considerando en la clase anterior sobre el capítulo uno, algunas de las cosas referentes a Jesús, mirábamos también o iniciábamos mirando acerca de Jesús, cómo es presentado. Mirábamos que era presentado como profeta, como sacerdote, pero también como rey. Y también mirábamos algunas características que lo identificaban o lo posicionan como superior a los ángeles. Y una de ellas era porque a ninguno de los ángeles en alguna ocasión dijo Dios, mi hijo eres tú, sino únicamente a Jesús. Entre ellos, otros aspectos que también considerábamos. De esa manera, pues pasamos al capítulo 2. Y el capítulo 2 pues nos habla acerca de eh, la salvación, nos habla un poquito acerca de lo que tiene que ver la salvación, una salvación tan grande, y también, como dice el escritor, pues no la debemos de descuidar. Rápidamente estaremos dando lectura al capítulo 2. Algunos versículos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Como aquí podemos ver, este es un aspecto que incluye el escritor a los Hebreos. Ha venido hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pero no quiere poner o pasar por alto este aspecto que tiene que ver también, o está relacionado con el capítulo uno. Y estas son palabras de urgencia. Hay dos palabras: atender y deslizar. Y aquí pues se incluye también parte del capítulo uno, o hace referencia al capítulo uno referente a los ángeles. O sea, si esa palabra dada por medio de los ángeles fue firme, dice, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande que ha sido anunciada mediante por Jesús, por todos los que huyeron? Y aparte de eso, dice, ha sido confirmada y ha presentado a Jesús como superior a los ángeles. Dice, si aquella palabra fue firme, dice, ¿cuánto más firmeza tiene esta que es a través de el Hijo? La grandeza de la salvación, como hemos leído, ¿por qué es grande? Bueno, porque su autor, bueno, número uno, por su autor, ¿verdad? Por su autor, su creador, su origen. Número dos, porque porque es de suma grandeza, y también por el riesgo. Deslizarse denota una caída lenta. A lo mejor en alguna ocasión pues nos hemos deslizado, y a lo mejor no ha sido una caída rápida, sino ha sido una caída lenta. En el cristianismo sucede de igual forma. Muchas veces nos deslizamos y es una caída lenta, y probablemente podemos hacer referencia o podemos ejemplificarlo como cuando dejamos de congregarnos. Puede ser esa parte donde nos deslizamos. A lo mejor no va a ser una caída completamente rápida, sino es una caída lenta. Probablemente falta un primer día de la semana, luego falta dos, luego tres, luego cuatro, a lo mejor luego va a ir una vez al mes, una vez cada 2 meses. Y eso habla de una caída que, o sea, va paulatinamente, pero va en decline, va hacia abajo, se ha deslizado y es una caída lenta. Por ejemplo, puede suceder también con la lectura o el estudio también de las escrituras. Ya no hay eh, entusiasmo, ya no hay voluntad, ya no hay fuerza para poder estudiar.
A lo mejor lo hacemos una vez por semana, luego va transcurriendo la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, luego pasa el mes y no estudiamos. Son deslices, pero esto va denotando una caída lenta. Pero la salvación es grande por su autor, es la grandeza de la salvación, pero también el riesgo que esto implica. Y también el escritor a los hebreos, pues la describe, ¿verdad? Como una salvación grande. Dice el escritor, fue anunciada por el Señor y podemos ejemplificarlo a través de Marcos capítulo 16, verso 16, donde él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Confirmada por los que oyeron. Confirmar significa creerlo, vivirlo y estar hasta la instancia de dar la vida. Esto puede ser como tenemos el ejemplo como de Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 14 al 16. Otro de los ejemplos que podemos considerar es el de Esteban. Esteban fue un personaje que creyó, lo vivió y llegó hasta el punto de dar su vida por el mensaje que le proveía esa salvación tan grande. También el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió persecución, un hombre que sufrió la cárcel, un hombre que sufrió oprobio, un hombre que probablemente muchas veces fue burlado, un hombre que en algunas ocasiones no era bien visto, pero estuvo dispuesto hasta las últimas consecuencias, incluso cuando él escribe a los Corintios, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, esa salvación tan grande, eso es lo que implica o debe de implicar en la vida de cada uno de nosotros. Pero claro, confirmar significa creerlo, vivirlo y dar la vida. Probablemente usted y yo lo creamos, probablemente usted y yo lo vivamos, pero la pregunta es, ¿está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de dar su vida por esa salvación tan grande que viene a través del Evangelio de Cristo? Entonces, confirmada por los que oyeron, y sabemos que hubieron muchas, pero muchas personas que escucharon este mensaje, lo creyeron, obedecieron, lo vivieron y muchos de ellos también perdieron la vida a causa del mensaje que les había traído esa salvación tan grande. ¿Por qué es grande? Bueno, porque Dios testificó con ellos. Aquí tenemos la interrogante, ¿por qué es grande la salvación? Bueno, porque así la describe el escritor, porque fue anunciada por el Señor, porque fue confirmada por los que oyeron, y porque Dios también testificó con ellos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través de señales. Y podemos ver las diferentes señales. Por ejemplo, el encarcelamiento de Pedro y Juan, ¿verdad? La señal, pues, que Dios, a través de sus señales, pues Él los liberta de la cárcel y entre ellos podemos mencionar muchas otras señales también que Dios estaba utilizando para testificar con ellos el mensaje. O sea, juntamente con el mensaje, Dios estaba testificando a través de las diferentes señales. Prodigios, bueno, pues también señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en la vida de la iglesia en lo que fue el primer siglo. O sea, Dios eh, siempre estuvo testificando con ellos a través de diferentes formas, de diferentes medios, con el objetivo es de que el mensaje fuese creído. Y Dios era quien lo testificaba a través de los diferentes milagros. Una de las cosas que ha sido bien debatida en nuestro entorno religioso o en nuestro mundo es acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Esto ha sido ha creado mucha controversia y quizás un tanto ah, probablemente de libertinaje en la vida de quienes escuchamos las diferentes posturas referente a este tema. Por ejemplo, a las personas que creen que la salvación no se pierda, entonces ellos creen de que
bueno, ya qué importa cuidarse, qué importa una vida, eh, como dijo el apóstol Pablo, una vida como es digna del llamado, qué importa una vida de rectitud, qué importa una vida de santidad, qué importa una vida moral. Si dicen, bueno, la salvación no se pierde, una vez Dios da la salvación, pues no, la salvación no se pierde. Creo que no tendría sentido si la salvación no se pierde. Creo que no tuviese sentido el aspecto que incluye el escritor a los hebreos en esta parte del capítulo 2 y de la carta. Si no se pierde, ¿para qué la cuidamos? Si usted tiene algo y no se pierde, entonces, ¿de qué lo cuida o para qué lo cuida? Eso es un poquito de análisis lógico. Es que si yo tengo algo, usted tiene algo, o nosotros tenemos algo, y eso no se pierde, no hay forma de que usted lo pueda perder, entonces, ¿para qué lo va a cuidar o por qué lo vamos a cuidar? La pregunta es, ¿la salvación se pierde? Y si no se pierde, ¿para qué la cuidamos? Y si se pierde, entonces, ¿cómo cuidamos la salvación? O sea, si la salvación no se pierde, entonces el escritor, ¿por qué habrá incluido las frases cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí voy a incluir uno de los aspectos que mencionan los textos, cómo se cuida la salvación. Bueno, como dice el escritor, es necesario, primero debemos de estar convencidos de que es una necesidad. La salvación es una necesidad. Cuidar la salvación es necesario. Dice el escritor, necesitamos ver la salvación como una necesidad. El cuidado de la salvación es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Y esto puede ser un poquito chocante a nuestras mentes porque no es algo que usted lo diga o lo tenga como opción, es opcional, no. El escritor dice el cuidado de la salvación significa o debe de implicar en la vida del cristiano ver que es una necesidad, es necesario, como las diferentes necesidades físicas que podamos tener, como la necesidad de la vestimenta, como la necesidad de el pan, como la necesidad de calmar o saciar la sed, como la necesidad del sueño, de dormir. O sea, dice el escritor, esto no es opcional, esto es una necesidad. ¿Cómo cuidamos la salvación? Una de las formas es, primero, debemos de concientizarnos que el cuidado de la salvación implica que es una necesidad. Lo siguiente dice, es necesario que con más diligencia, esta palabra significa prontitud, rapidez, atención, incluye un esfuerzo especial y cuidadoso. En este caso, el escritor nos está dando una pauta, una idea, cómo se cuida la salvación. Y la salvación la podemos cuidar, como dice el pasaje, con más diligencia, siendo diligentes, es decir, prestando atención, es decir, esforzándonos y un esfuerzo especial y un esfuerzo cuidadoso, es decir, necesitamos prestar atención, esforzarnos de manera cuidadosa en nuestra salvación. Pero esto habla también de la prontitud y la rapidez. Esto no es algo que usted puede pensar, lo voy a hacer posteriormente, lo voy a hacer más después, lo voy a hacer en otro tiempo, lo voy a hacer en otro momento. No, habla de la prontitud, habla de algo rápido. Es decir, el cuidado de la salvación necesita y debe de ser un cuidado especial, pero también un cuidado pronto, pronto y rápido. Es decir, necesitamos ponernos a accionar lo más pronto posible en el cuidado de nuestra salvación. La pregunta sería, ¿cuánto nos estamos esforzando nosotros en el cuidado de nuestra salvación? ¿O será que todavía no hemos comenzado a esforzarnos en el cuidado de nuestra salvación? ¿Será que todavía no estamos prestando atención a cómo está nuestra vida espiritual referente o refiriéndonos a lo que es la salvación?
Bueno, el texto nos anima de que el cuidado de nuestra salvación debe de ser pronto, el accionar debe de ser lo más pronto posible, debe de esforzarse, debe prestar atención, pero una atención especial y sea un esfuerzo muy cuidadoso. Dice el pasaje, es necesario que con más diligencia, es decir, es necesario hacer un esfuerzo especial y cuidadoso por nuestra salvación. Atender. ¿Cómo cuidamos la salvación? ¿Cómo se cuida la salvación? Bueno, dice el escritor, atendiendo. Y esto de atender significa dedicar atención a algo o a alguien, concentrarnos en la salvación. Es decir, necesitamos enfocarnos. Necesitamos que todo lo que va a girar a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a todo el accionar de nuestro alrededor, debe de ser en torno a la salvación. Nuestro objetivo es cuidar la salvación. Nuestro propósito debe de ser dedicar tiempo para centrarnos en lo que es la salvación, atender. Y eso fue lo que menciona el escritor atendiendo o que atendamos las cosas que hemos oído. Es decir, dedique tiempo a todo aquello que hemos escuchado. No sé cuánto usted haya escuchado de la palabra, no sé cuánto usted haya escuchado de las escrituras, no sé cuántos mensajes, cuántos devocionales, pero el escritor hace el llamado o nos da la idea de cómo se cuida la salvación. Y la salvación se cuida primero viendo que es una necesidad. Segundo, siendo diligentes. Tercero, atendiendo. Y bueno, dice las cosas que hemos oído. O sea, la voluntad de Dios que continuamente usted y yo escuchamos, dice debe de prestar atención a eso, debe de dedicar tiempo a reflexionar, a profundizar, a retroalimentar lo que hemos oído. Y esto, dice el escritor, de eso o a través de ello, pues nosotros cuidamos nuestra salvación. El escritor a Santiago, él dice que no debemos de ser oidores olvidadizos. Es un tanto similar a lo que está tratando el escritor aquí. Sucede que muchas veces prestamos atención, oímos, pero luego olvidamos, ¿verdad? Luego olvidamos. Y eso es la actitud y el enfoque del escritor o ese es el propósito del escritor, a que tengamos una actitud, como dijo Santiago, de hacedores y no solamente oidores, porque el ser solamente oidores nos descuida de nuestra salvación. Pero el ser hacedores, el ser diligentes, el atender, el prestar atención, el interesarnos por profundizar y aprender y reflexionar o retroalimentar las cosas que hemos oído, esto nos ayuda a cuidar nuestra salvación. Así que el consejo del escritor, el consejo de Dios es que la salvación la podemos perder no porque en su eterno o divino plan Dios falle, ¿verdad? O lo que es la misma salvación falle o porque Dios se haya equivocado, sino muchas veces por la negligencia de cada uno de nosotros. Por eso el escritor está tratando este aspecto y dice, no descuiden su salvación. A estas son algunas formas de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salvación, siendo diligentes, atendiendo las cosas que hemos oído. No hay que ser solamente oidores, sino también hacedores de la voluntad de Dios. La grandeza de la salvación. ¿Se puede perder? Bueno, se puede perder deslizándonos. Esto sucede poco a poco. Es un proceso. El desliz puede ser a través de el adulterio, aquellas relaciones que tienen que ver de manera inapropiada, de manera incorrecta, ¿verdad? Hablando del adulterio, relaciones, diríamos, prohibidas. La embriaguez, ¿verdad? La embriaguez puede ser con el alcohol, puede ser con
las diferentes bebidas embriagantes que existen en nuestro mundo, pero creo que también lo podemos aplicar en cuanto a un término espiritual, ¿verdad? La embriaguez espiritual con las cosas que espiritualmente dañan o que perjudican nuestra vida espiritual. Puede ser el tabaco. Hay personas que les cuesta o les está llevando mucho trabajo con lidiar con la embriaguez. A lo mejor hay personas que, bueno, llegan a la iglesia, obedecen por algún tiempo, nada de embriaguez, pero luego a 3, 4 años por alguna razón pues vuelven otra vez a lo que es la embriaguez, es decir, se deslizó a través de la embriaguez. Otros pues es a través del tabaco, a otros cuesta, les cuesta mucho trabajo lo que es el cigarrillo, lo que es el tabaco, y a lo mejor pues deslizan constantemente en esa área. Los deslices suceden porque el ser humano busca siempre lo más fácil. Y eso es lo que muchas veces causa, ¿verdad? El desliz. Y esto otra vez pues perjudica nuestra salvación. Pero ¿qué sucede? Es porque muchas veces como seres humanos, como personas, pues buscamos siempre lo más fácil. A veces una persona se puede caer o se puede fracturar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su trayecto hacia donde se dirigía, bueno, tomó un atajo, ¿verdad? Tomó un atajo, tomó una vereda, tomó un lugar como para llegar más rápido, para acortar un poco el camino y bueno, esto lo llevó a un accidente. ¿Por qué? Porque no siempre son las mejores formas, ¿verdad? De buscar siempre lo más fácil. Ejemplo, bueno, puede ser solamente la lectura bíblica, ¿verdad? La lectura bíblica. Hay personas que bueno, con la lectura bíblica dicen, bueno, si yo voy al local, pues es lectura bíblica, entonces pues la lectura bíblica la puedo hacer aquí en la casa y de ello pues también evitan el congregarse, ¿verdad? Hay quienes creen que no es necesario congregarse, no es necesario reunirse, basta con estudiar, meditar en la Biblia, un poco de lectura bíblica y esto pues va a ayudar en cuanto a esa armonía. A través del Nuevo Testamento y especialmente el libro de historia, que es el libro de los Hechos, nos muestra la importancia de el congregarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuán importante es la unidad y también la comunión unos con otros. Ir con la corriente o en contra. Eso puede ser también parte del deslizarnos y que esto pues va a conllevar a un problema en cuanto a nuestra salvación. Se puede perder también desobedeciendo o rebelándose. Hay muchas cosas que las practicamos o como decimos las desarrollamos, las hacemos no porque no sepamos, sino porque no queremos obedecer. Hay cosas que no las hacemos por ignorancia, sino las hacemos por rebeldía. Y esto puede ser desde lo más insignificativo, de lo más pequeño, por decirlo así, hasta aspectos que tienen que ver más grande con aspectos de moralidad o aspectos que tienen que ver con la adoración. El desobedecer puede también llevarnos a perder nuestra salvación. La salvación la podemos perder cuando nosotros desobedecemos o nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Desobedecemos y nos rebelamos porque muchas veces no oímos lo que realmente queremos oír, sino lo que necesitamos. La palabra de Dios es así, a veces no va a escuchar usted, no va a conocer lo que usted quiere conocer, sino lo que usted necesita conocer. Y esa es una verdad, eso es algo que debemos también de poner mucho oído y mucha atención. A veces la actitud de rebeldía, de desobediencia puede llevarnos a esta misma acción. No porque no conozcamos, sino porque no queremos, porque quizás lo que escuchamos no apoya nuestros propios intereses, no apoya nuestra forma de pensar, no apoya nuestra forma de percibir las cosas, porque otra vez
El objetivo de la palabra no es que usted conozca o que usted oiga lo que usted quiere, sino lo que usted necesita. Así que puede ser uno de los factores que también nos puede perjudicar en cuanto a perder la salvación, ¿verdad? El rebelarse. Y recuerde, es ir en contra de los principios establecidos por Dios. Y otra pues es descuidándola y descuidándola. Otra frase puede ser pues es falta de cuidado. Como por ejemplo cuando usted pierde sus llaves de la casa o del carro, ¿qué sucede? Bueno, se descuidó, ¿verdad? Descuidó dónde pone las llaves, descuidó dónde pone esto, descuidó dónde pone lo otro. Falta de cuidado. Lo mismo puede ser con la salvación. La salvación se puede perder cuando nosotros nos descuidamos. Y descuidarla es, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que no están bien en nuestro andar como cristiano, pero más sin embargo, pues continuamos llevando la misma vida. Continuamos viviendo de la misma forma, mismas actitudes, misma conducta, y eso básicamente viene a ser un descuido, ¿verdad? Un descuido. ¿Cómo escaparemos? No hay escapatoria para los que descuiden la salvación. Escapamos de accidentes, peligros, autoridades, etcétera, etcétera, pero no de la salvación. Es probable de que puede escapar del predicador, puede escapar de la hermandad, puede escapar de los ancianos, puede escapar de los diáconos, puede escapar de quien usted quiera en esta vida, en esta tierra. Pero a lo mejor, pues, como dice el escritor, de la salvación no va a escapar. A lo mejor nos escapamos de un accidente, a lo mejor podemos escapar de un peligro, a lo mejor podemos escapar de autoridades, pero de la salvación que usted y yo descuidemos, no vamos a escaparnos. Hay consecuencias, sí. Las consecuencias, así como las hubo en el Antiguo Testamento, también las hay si descuidamos la salvación. Qué importante porque aquí el escritor pues va a hablar acerca de la superioridad de Cristo sobre los 7 pilares del Antiguo Testamento, pero dice, el hecho de que Cristo sea superior, esto no significa que no haya consecuencias si nosotros descuidamos esta salvación, dice. Hay consecuencias, así como las hubieron en el Antiguo Testamento los que se descuidaron, también habrán consecuencias en estos postreros días en el cual Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Los ángeles nos protegen y aquellos que no guardaron su dignidad también quieren hacernos caer, ¿verdad? Dice Salmos 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Más sin embargo, también hay aquellos que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron, desobedecieron, tuvieron su consecuencia y también pues el propósito de ellos es que usted y yo también podamos caer en lo mismo. Y bueno, de esa manera abordamos estos versículos del 1 al 4 de Hebreos capítulo 2. Y ese es el mensaje, no descuidar la salvación que Dios nos ha dado. La salvación es grande, aunque en el plan eterno y divino de Dios estábamos incluidos, mas sin embargo en la revelación de su caminar y a través de la historia, pues aparentemente no formábamos parte, pero Dios en su eterna y divina voluntad, pues nos había hecho parte de esta salvación tan grande. No necesita una cantidad monetaria exuberante con la cual usted pueda mantener la salvación. Simplemente el escritor dice, no descuidar. Preste atención, sea cuidadoso, esfuércese, sea firme, evite deslizarse. Otra vez, las consecuencias son verídicas, hay consecuencias así como las hubieron en el Antiguo Testamento. Si aquellos que eran ángeles, pero que desobedecieron, se rebelaron, no estuvieron de acuerdo, por A o por B razón, pues ellos también tuvieron sus consecuencias, no guardaron su dignidad y bueno, pasó lo que pasó.
Y bueno, de eso es lo que el escritor también quiere prevenir a lo que es el pueblo de Dios en aquel tiempo del primer siglo, pero también es un mensaje para cada uno de nosotros que hay consecuencias si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé la capacidad para seguir aprendiendo más de su palabra, de su voluntad. Y recuerde, sobre todo lo más importante, otra vez como dijo Santiago, como escribió Santiago, hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque cuando somos solamente oidores, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, será hasta la próxima clase. Bendiciones para todos.